Buenas noches, soy el estudiante de Alberto Páez Machado, quinto semestre en la de Ingeniería de Sistema de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Eh, Vamos a regresar a la actividad de construcción aplicada 3 de la asignatura de estadística. Aquí ya aquí miramos entonces qué significa la descripción, la estadística descriptiva. Pero sabes que la estadística descriptiva es la rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos: peso de la población, beneficio diario de una empresa, temperatura mensual, entre otros, con el objetivo de describir las características y comportamientos de este conjunto mediante medidas de resumen, tablas o gráficos. Entonces vamos a dar un resumen rapidito de lo que es la descripción, la estadística de descripción. Medidas de posición central. Entonces las medidas de tendencia central o de centralización son medidas que tienen a localizar en qué punto se encuentra la parte central de un conjunto ordenado de datos de una variable cuantitativa. La media, como definimos, media también llamada promedio o media aritmética de un conjunto de datos, ahí se verifica el valor como x1, x2 o bueno, x a la n, depende del valor que se le dé. Característico de una serie de datos resultado de la suma de todas las observaciones dividido por el número total de datos. O sea, aquí vemos el ejemplo de cómo es la fórmula de la media. Se analiza el dato, que es igual a la media sobre la sumatoria de los números sobre la sumatoria de los datos, perdón, sobre la cantidad de números. Entonces, siendo este pues como el conjunto de observaciones, pues la x, que es lo que vemos los datos, entonces la medida ahí dice que es común igual a una sumatoria. Vemos también otra fórmula y vemos también el gráfico, pues un conjunto pues de personas, ahí se verifica lo que es la estatura. Entonces se divide una media ponderada. Entonces la media ponderada es como verificar esa estatura que está entre ese grupo de personas. Entonces aquí vemos que en esa media aparecen tres individuos que son los que están en esa media, en ese conjunto de observación que es el resultado del medio ponderado. Bueno, aquí miramos sobre la mediana. Entonces la mediana es el elemento de un conjunto de datos ordenados. Pues también colocamos lo que son los valores como x, que deja a izquierda y derecha de la mitad de los valores. Entonces como si fuera un rango entre esa mediana de un conjunto. Él se denomina como ME. Entonces vemos ahí un ejemplo en el gráfico de que la mediana de este conjunto que ya está organizado, que está de izquierda a derecha, entonces la mediana es el centro donde está la estatura de este individuo y es el valor que tenemos como resultado. Si el conjunto de datos no está ordenado, la mediana es el valor del conjunto tal que el 50% de los elementos son menores o iguales y otros 50% mayores o iguales, lo que dice el rango entre la mediana, que es prácticamente como el 50%. La moda, pues la moda es el valor más repetido del conjunto de datos, es decir, el valor de cuya frecuencia relativa es mayor. En un conjunto puede haber más de una moda. Entonces, pues aquí miramos que nos muestra un conjunto de personas con estatura y en este conjunto pues se verifica que hay tres individuos que tienen la misma estatura. Entonces esa moda es como el valor estandarizado de ese conjunto que relaciona hacia los otros que no tienen ese valor de estatura. Bueno, la medida geométrica de un conjunto de números estrictamente positivos, como se verifica a través del valor x1, x2 y x a la n, es la raíz décima del producto de los elementos. Bueno, prácticamente es como esta fórmula. Entonces se da un valor como mg igual a la raíz cuadrada. Entonces aquí se dan los valores, se dan los valores como x por x a la 2, bueno, y así sucesivamente. Todos los elementos del conjunto tienen que ser mayores que 0. Si algún elemento fuese 0, x igual a 0, entonces la media geométrica sería 0.
porque pues la raíz de cero pues es cero, aunque todos los demás valores estuviesen alejados del cero. Entonces aquí vemos una media geométrica, vemos como una gráfica estadística sobre los valores que están proporcionados en un estándar de un 75%, que es lo que mide la media geométrica. Los cuartiles, bueno, hablamos de los cuartiles, que son los tres valores que dividen una serie de datos ordenada en cuatro porciones iguales. Entonces, estos cuartiles siempre se van a dividir por 4. Entonces, el primer cuartil deja a la izquierda el 25%, es como un rango, una recta, y al lado izquierdo se deja el 25% de los datos. El segundo cuartil deja a izquierda y derecha el 50%, es como el rango, la mitad de lo que va a la recta, y coincide con la mediana, exactamente como habíamos visto en la mediana, que se veía el, la estatura del individuo en la mitad del conjunto de personas. Entonces volvemos aquí a la fórmula. El tercero, que es lo que vamos a hablar específicamente, que deja en la derecha el 25% de los valores. Las tres cuartiles son, pues como observamos aquí en la gráfica, la fórmula del tercer cuartil, que es lo que nos pide aquí la actividad. El valor de x, que es 3 por n más 1, que es el número, cantidad de los valores, sobre 4, pues el 4 del cuartil prácticamente que divide lo que es ese rango en la recta de conjunto de personas. Siendo x pues la serie de los datos ordenados, pues es según el conjunto de un objeto que vayamos a medir o que vayamos a pesar. Eso depende de que vayamos a verificar la estadística. Y pues eso es todo, profe, de la solución de la actividad de construcción aplicada, y pues que tenga una buena tarde.